Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. Tenemos 3 temas a partir de este momento en la próxima hora que son noticia y vamos a revisarlos primero a través de los titulares. El primero de ellos, nos vamos hasta Brasil con la campaña Lula Libre que le da la vuelta al mundo. Vamos a revisar cuál es el estado de la situación manipulada de carácter judicial. ¿Por qué ha sido recordado durante esta jornada, después de 500 días de estar en una cárcel en Curitiba, el que es considerado preso político más importante del mundo y de mayor peso y de mayor cariño para el pueblo brasileño? Vamos a revisarlo. Vamos a avanzar. Tenemos otro tema que es noticia. Allí está Paraguay. ¿A qué se debe esta decisión del gobierno de Mario Abdo Benítez de declarar a través de un decreto como grupos terroristas a Hamas y a Hezbollah? ¿Por qué los iguala en este nivel de condiciones al autodenominado Estado Islámico y a Al Qaeda? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a revisarlo. Y tenemos otro tema que es noticia. Salimos de la frontera de América Latina. Queremos revisar cuáles son las razones que tiene el Pentágono para hacer 2 anuncios el mismo día, no solamente después de haberse retirado del tratado INF de los misiles de corto y mediano alcance. Anuncia que hubo un gran éxito con respecto a un lanzamiento y segundo, que hay un gran plan. Lo dice el Pentágono, lo dice el Ejército, en una nueva escalada de situación tensa entre Rusia, China, que además se han pronunciado, y los Estados Unidos. Ahí están los temas planteados. Comienza la noticia de la siguiente manera. En noticia Brasil, el expresidente de esta nación, Luis Inácio Lula da Silva, cumple 500 días en prisión política en Curitiba. Organizaciones sociales, sindicales, políticos, intelectuales del mundo exigen su liberación. Detalles a continuación. El Partido de los Trabajadores intensificó este martes la jornada nacional en apoyo al expresidente Lula y en denuncia del carácter ilegal de su encarcelamiento el pasado 7 de abril de 2018. En todo el país se movilizaron bajo la bandera Lula Libre. La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, junto a otros representantes de partidos y movimientos sociales de Brasil, resaltan en una carta que el proceso judicial emprendido sobre Lula es el fruto podrido de una colusión cuyo objetivo principal era manipular las elecciones presidenciales a favor de Jair Bolsonaro o cualquier candidato de derecha viable, excluyendo al expresidente de la disputa. La expresidenta Dilma Rousseff, por su parte, afirma que la trama representa una falta de respeto a las garantías constitucionales, el debido proceso legal, la presunción de inocencia y los derechos humanos. Más de 86.000 personas, incluyendo cientos de líderes políticos, periodistas y académicos del mundo, han sumado sus firmas para solicitar la liberación de Lula. Las diversas revelaciones hechas por el sitio web de Intercept Brasil dejan en evidencia la ilegalidad del proceso que condujo a la condena del expresidente. Las filtraciones de conversaciones entre el ex juez Sergio Moro y los fiscales de la operación Lava Jato demuestran que los magistrados fueron orientados sobre sus sentencias y el curso de la investigación para sacar a Lula de la carrera electoral inicialmente. Inventaron una gran mentira para intentar colocarme aquí donde estoy. Ellos ahora tienen que pasar la vida entera contando decenas y decenas de mentiras para intentar justificar lo que hicieron. Yo tengo la certeza que duermo con mi conciencia tranquila. Yo tengo la certeza de que Dalagnol no duerme. Tengo la certeza de que Moro no duerme. La víspera, la Asociación Brasileña de Juristas y Representantes de Partidos Políticos se reunieron en un evento en Sao Paulo para explicar a la población las irregularidades en el caso Lava Jato y por qué la prisión del expresidente representa un ejemplo de juicio político. Los próximos días, el Supremo Tribunal Federal analizará el habeas corpus presentado por la defensa de Lula para su liberación con base en la cuestionable actuación del juez Moro.
Y ese es un punto que vamos a analizar de inmediato, la cuestionable acción de la justicia, no solamente del juez Moro, de Delta Dalañón y todos aquellos que han estado inmersos en este caso que ha sido denunciado de una manera tan manipulada y que afecta, como lo vemos, en 500 días, ese es el ejemplo concreto, 500 días de prisión para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Para ello hablamos con Breno Alman, periodista, director de Opera Mundi, con nosotros desde Sao Paulo. Breno, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tachi. Buenas noches a todos que nos ven en esta noche. Muchas gracias, Breno. Hemos visto no solamente desde el primer comunicado, el primer chat que se filtra, cada día van saliendo más y más pruebas. ¿Qué peso tienen con respecto a la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la presentación próximamente del habeas corpus ante la Corte? Bueno, tiene un peso muy importante en la opinión pública y mismo las cortes judiciales. Se trata de mensajes que finalmente han logrado establecer algo que la defensa del expresidente ha denunciado desde siempre, que es la manipulación política de los procesos contra el expresidente con un objetivo político, sacarlo de la disputa presidencial. Esos mensajes tornadas públicas por Intercept van demostrando claramente la colusión entre el juez Sergio Moro y los fiscales de la Lava Jato, van demostrando la farsa judicial para condenar al expresidente Lula. Y eso, claro, pone a la Corte Suprema bajo presión para que decida positiva y rápidamente el habeas corpus por la anulación del juicio contra el expresidente Lula, que es una decisión que quizás se pueda tener espacio, puede ocurrir en las próximas semanas. Esa es la esperanza que hoy de hecho ha retumbado. Ahí también preguntarte a nivel simbólico lo que ha significado esta jornada. Dentro y fuera de Brasil, cientos y cientos de personas diciendo que Lula debe estar en libertad. También hay un mensaje allí para las autoridades judiciales. Claro, seguro. El tema de la presión popular, nacional e internacional, es decisivo en ese proceso. No es suficiente que se aclare los temas jurídicos. Es esencial presión y mucha presión, porque la liberación del presidente Lula, así como fue su prisión, es una cuestión fundamentalmente política. Las clases dominantes, los sectores conservadores, los sectores que controlan el sistema de justicia, prendieron al presidente Lula para garantizar control sobre el proceso político. Y solamente van a aceptar su liberación, solamente van a decidir por su liberación si hay mucha presión en las calles, presión de la solidaridad internacional, presión del pueblo, de los estudiantes, de la intelectualidad, de los estados democráticos. O sea, sin presión, la posibilidad de liberación es muy baja. Esa es parte de lo que se ha significado esta jornada. Vamos a ver cómo ha finalizado. Breno, quédate con nosotros. Sumamos información con Nacho Lemos, también desde Sao Paulo. Nacho, buenas noches. El balance de la jornada. Saludos, Tatiana. Una jornada de movilizaciones, 500 días desde la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, después de aquella resistencia en el Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, 500 días en la sede de la Policía Federal en Curitiba. Diferentes matices luego de esa prisión. Por un lado, el traslado del juez Sergio Moro ahora hacia el Ministerio de Justicia de quien era el rival electoral de Lula, justamente Sergio Moro, quien fue el encargado de condenar a Lula y dejarlo afuera de las elecciones presidenciales. Y por otro lado, diversas movilizaciones sociales y aumento de las movilizaciones con las revelaciones por parte de Intercept sobre las irregularidades e ilegalidades cometidas por el caso Lava Jato. Durante esta jornada hubo movilizaciones, especialmente en Brasilia, ejerciendo presión sobre la Corte Suprema brasileña, que tiene en sus manos habeas corpus presentados por la defensa de Lula para liberar al expresidente brasileño, suspendiendo las actividades de Sergio Moro como juez del caso Lava Jato tras las irregularidades reveladas por las conversaciones filtradas de Intercept. Por otra parte, también hubo movilizaciones en la vigilia Lula Libre en Curitiba frente a la prisión en la que se encuentra el expresidente brasileño, y también anoche hubo un gran acto aquí en la ciudad de Sao Paulo en el que se presentaron juristas, abogados, estudiantes de Derecho en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Sao Paulo, donde han manifestado, por un lado, el repudio a la actividad del caso Lava Jato y han convocado a la sociedad a enfrentarse al caso Lava Jato con la campaña Moro Miente, denunciando la actividad del juez Sergio Moro, la parcialidad del juez Sergio Moro para dejar afuera de las elecciones presidenciales a Lula da Silva y mantenerlo preso en este momento. Conversamos con algunas personas durante la jornada y nos indicaban que Lula da Silva en este momento es el principal preso político del planeta y es por eso que buscan apoyo internacional para llevar a cabo presión sobre la Corte Suprema para liberar al expresidente brasileño. Ese apoyo se ha visto hoy en los Estados Unidos porque diputados del Partido Demócrata de los Estados Unidos han presentado un pedido de esclarecimiento ante el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos sobre su acción y colaboración con el Ministerio Público en Brasil para encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva. Consideran que hay irregularidades que han sido reveladas por The Intercept, por este medio que actúa en Brasil, y es por eso que quieren esclarecimientos sobre la relación entre los Estados Unidos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Brasil. Esto se da en el marco de las denuncias por el lawfare en Brasil, una guerra judicial que tiene su punto más alto con la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, que cumple, como indicaban, 500 días en prisión en Curitiba, Tatiana. 500 días de prisión allí en Curitiba, hubo un intento de traslado, pero rápidamente se movió la defensa y la presión social para mantenerlo allí en Curitiba y mantenerlo a salvo realmente, que era la gran preocupación. Ahora, algo más por preguntarte, hay una caravana que se mueve por todo el país, ¿qué nos cuentas de ello? ¿Qué se sabe? Porque va precisamente con este mensaje en un país tan grande como Brasil, exigiendo la libertad del expresidente Lula. Sí, es cierto, Tatiana, la caravana llega hacia la región nordeste de Brasil, ha avanzado ya por diferentes puntos del país y busca generar apoyo popular, demostrar el apoyo popular ante el blindaje mediático que en este momento hay en los medios de comunicación sobre Lula da Silva y también contrarrestar toda la fuerza del gobierno de Jair Bolsonaro con el juez Sergio Moro dentro del gobierno. Esta caravana avanza por las regiones del Brasil profundo, especialmente para salir de las grandes ciudades y mostrar el apoyo. El próximo fin de semana, además, en la ciudad de Bahía hay una nueva edición del Festival Lula Libre con artistas, diferentes sectores de la cultura de Brasil que muestran su apoyo al expresidente brasileño y así buscan generar presión. Nos indicaban que no solamente ya no hay tantas esperanzas en lo que ocurra en el seno de la justicia brasileña, sino en apostar en la correlación de fuerzas, en el apoyo popular para liberar a Luis Ignacio Lula da Silva. No basta solamente con lo que ocurra en las instituciones, sino que la población brasileña, ante los retrocesos sociales cometidos por el gobierno de Jair Bolsonaro y también las evidencias que han sido reveladas sobre las irregularidades del caso Lava Jato, está demostrando y pone la apuesta del Partido de los Trabajadores en la movilización social para sacar a Luis Ignacio Lula da Silva de prisión. Eso es lo más importante. Ahora, desde la prisión, el presidente poco, pero ha podido durante todos estos días, estos 500 días, dar algunas entrevistas. Con respecto a ello, también es importante ver cómo, y de hecho no solamente a medios brasileños, a medios internacionales, la misma situación que se registra en ese intento de que él haga silencio y bueno, producto de tantas presiones también de sus abogados, ha podido hablar a los medios de comunicación. Esa conexión que se mantiene de esta manera tan compleja es importante también hacer en términos de balance durante esta jornada, Nacho, porque es la carpa que hay en Curitiba de manera permanente, es la caravana de la que te preguntaba, acciones como estas que dan cuenta que él no está solo y en la distancia lo acompañan. Sí, es cierto, el contacto con las entrevistas ha sido un punto muy importante dentro de la disputa, inclusive porque hay que recordar que la jueza Carolina Levos había prohibido que Luis Ignacio Lula da Silva dé entrevistas y después de las revelaciones de The Intercept también quedó muy claro que el Ministerio Público por parte del coordinador del TAN Dallagnol con el juez Sergio Moro, el entonces juez del caso Lava Jato, buscaban impedir que Lula da Silva brinde entrevistas durante la campaña electoral para favorecer a Jair Bolsonaro. Entonces la comunicación de Lula con el exterior era un punto que preocupaba mucho a la oposición, a quienes se oponían a la salida de Luis Ignacio Lula da Silva de prisión. La conexión de Lula da Silva con los medios en el exterior ha mostrado cuál es el peso que aún tiene inclusive enrejado Luis Ignacio Lula da Silva
en todo el continente. Ya se ha manifestado sobre las elecciones en Argentina, ha mostrado su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández en la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, ha recibido apoyo de diferentes figuras, inclusive que se han acercado hacia Curitiba, tanto como líderes políticos sudamericanos, como también diferentes figuras de todo el planeta que se han acercado hasta Curitiba, que se ha vuelto un verdadero polo político en este momento, una ciudad que tenía actividad política, pero no en esta dimensión federal. Ahora, con la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, pone en los ojos de todo el mundo en lo que es considerada la prisión política más importante del planeta en este momento, por el tamaño del líder social que se encuentra encarcelado en Curitiba y con la representación que tiene para todo el continente y para las luchas sociales, Tatiana. Exactamente, gracias por ese balance muy importante a 500 días de la prisión del expresidente Lula. Gracias, Nacho, buenas noches. Breno, regreso contigo también a Sao Paulo, varios temas pendientes por consultarte. Uno, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Si algo debe quedar claro, ¿es la intervención del gobierno de Estados Unidos en este caso, el presidente Lula? No hay ninguna duda, incluso hoy mismo un grupo importante de parlamentarios estadounidenses del Partido Demócrata han ingresado con una demanda junto al Departamento de Justicia de Estados Unidos para aclarar la participación que tuvo el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, en todas esas operaciones ilegales en contra del expresidente Lula. Es una petición, una demanda formal de un grupo de diputados para quienes la actuación del Departamento de Justicia fue colaborativa con los atropellos al debido proceso legal, a las garantías constitucionales. Hay una clara acusación, o sea, una clara demanda de esos diputados sobre el grado de involucración del Departamento de Justicia y lo que se prueba como una colusión política para condenar al expresidente Lula, para políticamente aprisionarlo y sacarlo del proceso electoral de 2018. Es una demanda muy grave y que torna bastante evidente que el rol que tuvo la Casa Blanca, que tuvo el gobierno de Estados Unidos en la persecución contra Luis Ignacio Lula da Silva. Imagínate, y es lo que sucede no enviado desde Brasil, es dentro de la misma política interna de los Estados Unidos. Me queda algo por preguntarte, Breno, y tiene que ver con la propia imagen del expresidente Lula. Todo este proceso intentaba socavar su propia dignidad como hombre, su dignidad como político, pero vemos estas multitudes que acompañan la petición de Lula libre. ¿Qué tanto lo alcanzó? ¿Dónde logró su máximo nivel, digamos? ¿Y cómo se fue desdibujando eso que se intentó y al final no se logra? Tienes toda razón, Tati. Además de aprisionar al expresidente Lula, el objetivo de la operación Lava Jato era marginalizarlo, era humillarlo, era socavar su imagen pública, era despreciarlo junto al pueblo brasileño e internacionalmente. Y no han logrado. Es muy claro hoy que el prestigio del expresidente Lula no cae, sube. La capacidad convocatoria del expresidente sigue creciente. El expresidente logra mantener un grado importantísimo de apoyo interno e internacional. Y eso es lo que va generando una situación de vulnerabilidad política para los operadores de la Operación Lava Jato y también para el gobierno Bolsonaro, en lo cual la Operación Lava Jato juega un papel fundamental. Ese prestigio del expresidente que torna posible la movilización de solidaridad hacia él, sea dentro del país, sea fuera, ese prestigio se mantuvo intacto, además de intacto, repito, creciente, porque cada vez para más gente se va quedando claro de que su prisión es un acto de injusticia, de que Lula es un hombre inocente y que el único objetivo que hubo con su prisión fue un objetivo político, que se manipuló el sistema de justicia para alejarlo del proceso electoral del año pasado, para garantizar que en el país surgiera un gobierno neofascista, un gobierno de extrema derecha, como es el actual gobierno de Jair Bolsonaro, un gobierno en el cual está como ministro de Justicia el ex juez Sergio Moro, que condenó Lula y con eso garantizó o mucho facilitó la
elección del Bolsonaro el año pasado. Eso será quedando evidente y con eso se amplía la solidaridad y la movilización por la liberación del presidente Lula. Muchísimas gracias, Breno, por estas reflexiones. Un placer como siempre. Gracias por atender nuestro llamado. Buenas noches. Buenas noches. Vamos así a irnos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, nos vamos hasta otra nación del sur del continente, es noticia Paraguay. De una vez planteamos una pregunta: ¿existe algún indicio de presencia de Hezbollah o Hamas en esta nación o en otras del sur del continente o en América Latina? Es una pregunta lógica ante el decreto del presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, de declarar a estas organizaciones terroristas. Pero no es solo eso, las ubica al nivel del autodenominado Estado Islámico y de Al-Qaeda. ¿Qué es lo que hay de fondo? Lo analizamos primero con la información, como siempre, aquí en Noticia al volver. En Noticia Paraguay, el presidente de este país, Mario Abdo Benítez, declaró como grupos terroristas a las dos fuerzas de resistencia islámica, Hezbollah y Hamas, una estrategia asumida por el gobierno de este país para una supuesta prevención y combate contra el terrorismo en la región, en América Latina. ¿Qué es lo que hay de fondo? Vamos a revisar algunos detalles a continuación. El presidente Mario Abdo Benítez declaró el partido de resistencia Hezbollah y el movimiento de resistencia palestina, Hamas, como grupos terroristas a nivel internacional. Ambos reciben el mismo estatus que el autodenominado Estado Islámico y Al-Qaeda. El decreto se fundamentó en el supuesto compromiso de combatir y prevenir el terrorismo, bajo la premisa de frenar el financiamiento que reciben los movimientos Hezbollah y Hamas desde Latinoamérica. La única prueba presentada ante esta decisión presidencial ha sido la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en medio de su reciente gira por países de América Latina. En Argentina, el gobierno lo recibió con la firma del mismo decreto firmado por Paraguay, en una clara obediencia a la política exterior de la administración de Donald Trump. Queremos ver que más países pongan en marcha las herramientas necesarias para cortar el flujo de dinero de grupos terroristas, incluso a través de sus propias designaciones y sanciones específicas. Felicitamos a Argentina por adoptar tal régimen. Por otra parte, el reciente decreto firmado por el presidente de Paraguay también recibió aplauso desde Israel. Mediante un tuit, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, hago un llamado a otros países a unirse a Paraguay y reconocer a estas organizaciones como organizaciones terroristas. El mundo entero debe unirse en la lucha contra el terrorismo que difunde Irán y sus filiales. Demostraciones de gratitud que reflejan la estrecha relación entre los Estados Unidos e Israel. Con más de 70 años de alianzas, Israel es el principal aliado de la Casa Blanca en Medio Oriente. En esa región, su legado incluye invasiones, guerras y ocupaciones. En consecuencia, se han registrado alzamientos de civiles en defensa de sus territorios. Hezbollah, cuyo nombre significa Partido de Dios, surge en el Líbano como partido político de resistencia a la invasión israelí durante la violenta invasión en 1982. Hamas, el movimiento de resistencia islámica, tiene su origen en la primera intifada o levantamiento palestino de 1987 como acción de defensa y condena por la ocupación israelí a la Franja de Gaza. Ahí está el contexto necesario para ampliar lo que significa este decreto del presidente de Paraguay de las últimas horas, Mario Abdo Benítez. Vamos a revisar más asuntos con Osvaldo Sayas desde Asunción, la capital. Osvaldo, muy buenas noches. Quiero preguntarte primero, en términos mediáticos y periodísticos, ¿qué tanto se hizo visible esta situación? Porque se daba justo en el momento, la misma jornada, donde intentaba un grupo de parlamentarios de la oposición adelantar el juicio político al presidente.
Saludos, Tatiana, para vos y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. De lo primero que quería hablarte era de la reacción mediática. Justamente la agencia de noticias nacional, IP Paraguay, estatal, digo bien, anunciaba esto como si fuese una noticia normal, digamos. A ninguno de los medios empresariales ni a los medios estatales les llamó la atención, y esto tiene que ver con una clara intencionalidad ya de años de los medios de comunicación de mostrar a estos movimientos de resistencias como iguales a los movimientos terroristas o a los grupos terroristas como el ISIS o Al Qaeda. Casi nulo movimiento mediático sobre lo que representó esto. Además, vale recordar que desde el año 2001 en adelante, luego de los atentados de las Torres Gemelas y a través de una política de intervención norteamericana que en ese momento se llamó política 3+1, Argentina, Brasil, Paraguay más Estados Unidos, lleva adelante una campaña de criminalización hacia las comunidades árabes y musulmanas que viven en la triple frontera. Dicen analistas que esto tiene que ver con un control geopolítico que en ese momento necesitaba Estados Unidos, ya que en esos tiempos los gobiernos progresistas se estaban instalando y consolidando en América Latina. Sin embargo, la continuación de esa política 3+1 se da con la visita de Mike Pompeo del pasado julio en Buenos Aires, donde vuelven a crear un grupo antiterrorista entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay. Paraguay sigue una línea de política exterior totalmente seguidista de los intereses norteamericanos. Recordemos que el anterior gobierno, el de Horacio Cartes, había decidido trasladar la embajada paraguaya a Jerusalén, decisión que luego tuvieron que rever. Pero más allá de eso, el seguimiento que hace o el seguidismo que hace el gobierno de Mario Abdo Benítez a la embajada norteamericana y a su política exterior, la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, es recurrente. El embajador de Paraguay, Dean McLenny, saludó inmediatamente vía Twitter la decisión de Paraguay de declarar como organizaciones terroristas a Hezbollah y Hamas. Y la intervención del embajador McLenny en asuntos internos de Paraguay es también repetida, porque apenas se hablaba de juicio político al presidente Mario Abdo Benítez, el embajador norteamericano salió a dar un respaldo para quien es un gran aliado de la Casa Blanca aquí en Paraguay. Esa es la situación desde los medios de comunicación. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dicen algunos sectores que los ha tomado por sorpresa esta decisión del presidente Mario Abdo Benítez? Más allá de los grupos de intelectuales de izquierda o personas más vinculadas al análisis investigativo sobre la cuestión geopolítica del Paraguay, la reacción mediática y la reacción de organizaciones políticas también fue nula, quizás un poco opacada por el debate que tiene que ver con el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y a su vicepresidente Hugo Velázquez, que hoy finalmente quedó sepultado. Habrá que ver en los próximos días cómo se debate o cómo se discute esta situación, ya que en Brasil viven 11 millones de personas musulmanas y árabes, y en Paraguay, en la zona de la triple frontera, existen comunidades árabes que vienen siendo perseguidas o criminalizadas ya desde después del año 2001, cuando Estados Unidos decide enfrentar o llevar adelante una política de intervención en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Una revisión hacia atrás que resulta muy importante para el análisis. Gracias, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos al análisis con el doctor Hugo Ruiz Díaz, exministro, asesor de Relaciones Internacionales en el gobierno del expresidente Lugo, profesor, abogado, doctor en Derecho Internacional, también con nosotros desde Asunción. Profesor Ruiz, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Tatiana, y a toda la audiencia latinoamericana y más allá de Telesur. Muchas gracias. Déjeme preguntarle primero una primera mirada suya en lo particular, además como paraguayo, de este decreto que firma el presidente Mario Abdo Benítez. ¿Es necesariamente un planteamiento de vinculación directa de la política exterior de los Estados Unidos? Es decir, le dice el gobierno de los Estados Unidos tras la visita de Pompeo a la Argentina, esto hay que hacerlo, y entonces él lo firma. ¿Hay que verlo así? Hay que verlo desde 3 puntos de vista. En primer lugar, el decreto 2307/19, anunciado por el ministro del Interior, se ubica en el contexto de la Conferencia Hemisférica Antiterrorista
y en particular en el contenido de la declaración final de ese encuentro, en el que participó también Paraguay. Allí, en ese instrumento jurídico internacional, se trazan tres líneas que son importantes en cuanto a la pretensión del imperialismo norteamericano de desplegar una política esencialmente de recuperación de la hegemonía, dominio y control de la región. El primero de entre ellos es que se señala a Venezuela como territorio de acogida del terrorismo internacional y como potencial territorio de operaciones terroristas. Eso lo dice la declaración final. En segundo lugar, se refiere también a Irán, que como sabemos está en una disputa fuerte con Estados Unidos. Y en tercer lugar, se refiere en forma explícita al Hezbollah y a las operaciones de Hezbollah en la región. Entonces, en ese contexto, pues, se debe entender de que se trata no de un acto aislado, de un acto fuera de ese contexto, sino que se alinea a una política de despliegue de la violencia contra los movimientos populares y contra gobiernos democráticos bajo el paraguas de lucha contra el terrorismo. Segundo elemento importante es de que inmediatamente después de la conferencia hemisférica, Pompeo hace una visita relámpago al país y se anuncia en términos oficiales la conformación de grupos militares y policiales operacionales en términos trilaterales Paraguay, Brasil, Argentina, bajo la dirección y el comando directo de los Estados Unidos. O sea, el otro elemento no menos importante, profesor Ruiz, detengámonos aquí, le pido por favor que sí, permítame, nos detenemos aquí un segundo. A que se ubica en la ofensiva contra la República Bolivariana de Venezuela, de tal forma a acentuar ese blocus y el acto de agresión económica del que hoy es objeto el gobierno y el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Claro, allí hay algo que quiero preguntarle. Importante, sí. Sí. Algo importante para preguntarle con respecto a ese despliegue militar en esa triple frontera. Estarán buscando otra cosa, porque nada más descabellado pensar que Hezbollah y Hamas se encuentran en esa región. ¿Qué estarían haciendo? ¿Quién los estaría financiando? ¿De dónde tomarían la misma forma para una supervivencia en ese lugar tan alejado de Oriente Medio y de su espacio natural? Hay una cantidad de preguntas que pues evidentemente no tienen respuesta. Entonces, ¿estarían buscando bajo esa excusa otra opción u otro objetivo? Claro, se persiguen, como había dicho, no se puede tomar el hecho aislado del contexto del despliegue de la violencia del imperialismo norteamericano, en particular hacia Cuba, Nicaragua y más especialmente en este momento contra la República Bolivariana de Venezuela. Por otro lado, el despliegue en la triple frontera militar o policiaco también debe ser leído en el contexto muy particular de los ejercicios militares que se realizaron recientemente en Chile. Sí, profesor, lo hemos perdido lamentablemente. Le pido a la producción que rápidamente vamos a ubicar de nuevo al profesor Hugo Ruiz, exministro asesor de Asuntos Internacionales del gobierno del expresidente Fernando Lugo de Paraguay. Quedan preguntas aún por responder, tienen todo que ver con esas imágenes que ven ustedes en pantalla. Es la visita en el pasado mes de julio del secretario de Estado de Estados Unidos a la Argentina, Mike Pompeo. Allí el gobierno del presidente Macri anuncia evidentemente que había firmado vía decreto la declaración de Hezbollah y de Hamas como grupo terrorista. Ahora, ¿qué sucede? La víspera, en la noche, hace muy pocas horas, el gobierno de Paraguay hace exactamente lo mismo e incluye y los ubica en el mismo nivel a Hamas y a Hezbollah
del autodenominado Estado Islámico, un grupo terrorista que ha generado millones de muertos, de desplazamiento, de refugiados en Siria, en Irak, que han tenido presencia en Afganistán y en Libia, y a esto se suma Al Qaeda, que si miramos hacia atrás recordemos que el autodenominado Estado Islámico sale precisamente de las bases terroristas de Al Qaeda. Un poco de historia que conviene. En este momento tenemos de nuevo al profesor Hugo Ruiz con nosotros desde Asunción. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Y se trata evidentemente, sí, qué bueno, perfectamente. Sí. Muy bien. Se ahora, trata evidentemente de una articulación político-militar destinada justamente a retomar la ofensiva dentro del contexto de rearticulación de un tratado que creíamos absolutamente sepultado, que es el TIAR, y apuntando hacia los procesos de soberanía, independencia y desarrollo autónomo en la región, golpeando esencialmente y criminalizando a los movimientos sociales y movimientos populares. Ese es, digamos, el elemento esencial y que se ubica dentro de lo que se puede denominar un plan Cóndor 2 con alcances inconmensurables, ¿no? De esta forma, pues, en ese contexto más UNITAS, no olvidemos de que el TIAR es el brazo largo militar del imperialismo norteamericano que ya fuera utilizado en las sanciones y blocus contra Cuba en Punta del Este en 1962 y que quiere ser reeditado hoy en un ataque directo de agresión, de acto de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y tampoco hay que perder de vista de que el gobierno paraguayo es uno de los gobiernos más subordinados, más sometidos a las directivas y políticas del imperialismo norteamericano, y como tal tampoco olvidemos que fue el laboratorio de la contraofensiva restauracionista con el golpe de Estado que se materializó contra el gobierno de Fernando Lugo, ¿no? De ahí que en todo este contexto el decreto, que parece un simple acto jurídico interno, se ubica dentro de ese aspecto geopolítico, geoestratégico de agresión contra los pueblos y en particular contra la República Bolivariana de Venezuela. A todo ello, pues, unir el hecho de que se da en el contexto de la disputa directa entre China y Rusia en términos de transición de la vertiginosa caída del imperialismo norteamericano, de su hegemonía y control, y de esa transición que está conduciendo hacia un mundo más multipolar y más equilibrado. Lógicamente, ese decreto vamos a ver cuál es su efectividad y eficacia, por cuanto que lo que ocurrió en Argentina implica per se objetivamente una variación de la relación de fuerza que va a afectar también. Lamentablemente lo hemos perdido de nuevo, un contexto que resulta muy, muy importante. En conclusión, ya tenemos que irnos a la pausa. Agradecemos al profesor Hugo Ruiz por habernos acompañado y decíamos que en conclusión lo que hay de fondo es un intento a través de distintas acciones, como ya hemos visto, con operadores del gobierno de los Estados Unidos desde América Latina, de agredir, reiteramos, por distintas vías, como ya lo hemos visto sobre la República Bolivariana de Venezuela, contra este gobierno y contra su pueblo. Ahí hay un asunto de fondo. Agradecemos al profesor Ruiz por habernos acompañado y entender lo que hay de fondo con este decreto que ya fue firmado por Argentina. Estamos pendientes de lo que ha pasado con Paraguay, que de hecho pasa debajo de la mesa porque hay un problema interno pues muy complejo que tiene corriendo al presidente Mario Abdo Benítez para que no haya contra él un juicio político. Hoy, al final del día, habían dicho que eso había quedado ya por fuera del asunto. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. El Pentágono anuncia haber probado un misil que alcanzó una distancia de 500 kilómetros. Es la primera acción de este tipo de Estados Unidos tras haberse retirado del acuerdo INF. Rusia y China inmediatamente se declaran en alerta, sientan su posición. Tenemos ese panorama, tenemos el análisis. Al volver, estamos en Es Noticia.
Más guerra y más armas en el mundo. Es noticia a los Estados Unidos. El Pentágono anunció haber probado un proyectil que alcanzó una distancia de 500 kilómetros. Para ser claros, 500 kilómetros. De haber estado en vigor el Tratado INF, recordamos este acuerdo de misiles de corto y mediano alcance, la prueba hubiese estado prohibida por el mismo tratado. El ensayo realizado con un misil de crucero es el primero que se tiene en cuenta desde que la administración de Donald Trump rompiera el acuerdo sobre misiles de corto y mediano alcance a inicios de agosto. Según el Departamento de Defensa, se dice que el vuelo de un misil de crucero convencional lanzado en tierra alcanzó el objetivo. Le fue bien, quiere decir, después de volar más de 500 kilómetros. En la misma jornada, el ejército de Estados Unidos anunció que está explorando el desarrollo de un nuevo misil hipersónico con una ojiva nuclear. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, aquí vamos con reacciones, Sergei Ryabkov, declaró que la Casa Blanca tomó el rumbo hacia la escalada de tensiones militares, mientras que el portavoz de la Cancillería china, Geng Shuang, advirtió que la prueba tendrá un impacto grave en la estructura de la seguridad mundial. Recordemos, ¿en qué consistía el tratado INF roto por Estados Unidos? Fue firmado en 1987 por el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ahí las imágenes, y el líder de la entonces Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Tenía como objetivo eliminar los misiles balísticos de crucero con base en tierra con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros, tanto nucleares como convencionales. Prohibía a ambos países fabricar, desplegar, realizar pruebas de misiles de corto y mediano alcance, de ahí el nombre en inglés INF. Vemos ahora entonces cómo a principios de agosto el gobierno de los Estados Unidos se retira. Dice que la razón es que el gobierno de Rusia, del presidente Putin, no ha cumplido. Posteriormente el gobierno de la Federación Rusa dice, sí cumplimos, pero bueno, también nos retiramos porque no hay con quién hacer acuerdo. De esto vamos a dialogar con Wady Calvo, analista internacional, especialista en Oriente Medio, Asia, África, nos acompaña desde Buenos Aires. Wady, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Wady, si te pregunto que el argumento que tenía el gobierno de Estados Unidos, lo que acabamos de contarle y recordarle a nuestra audiencia, versus el ejercicio de hoy, está claro entonces, lo que necesitaban era probar armamento. Sin duda, pero esto hay que verlo en un contexto más amplio, más general. Haber roto este acuerdo, como bien contabas vos, firmado en 1987 y que se había respetado prácticamente sin ningún quiebre, se inscribe en toda esta política de provocación que está llevando a cabo el presidente Trump en diferentes puntos del mundo. Si podemos extender esta cuestión a la provocación de India con Pakistán, gran aliado de China, en la cuestión de Cachemira, que estamos viendo estas semanas, estamos siguiendo los acontecimientos, que una cuestión muy delicada, sin duda detrás del planteo de India están los Estados Unidos, la provocación contra Irán en el Golfo de Hormuz y en Gibraltar, deteniendo petroleros, provocando de alguna forma algún tipo de accidente, entre comillas, para incentivar más todavía el conflicto, que por ahora es simplemente diplomático. Lo que permanentemente está operando contra Venezuela y podríamos seguir señalando países como Afganistán, como Libia, como en el centro de África, en la franja del Sahel, donde vayamos apuntando vamos a encontrarnos políticas norteamericanas sumamente agresivas contra fundamentalmente Rusia, China e Irán, ¿no es cierto? Así que esta prueba misilística hay que escribirla en ese contexto general. Es decir, Wady, el gobierno de los Estados Unidos necesitaba manos libres para
aumentar el nivel de tensiones donde lo necesite, a través, por ejemplo, de este tipo de acciones, de el lanzamiento de misiles de corto y mediano alcance. ¿Es esta la visión que debemos tener de la situación? Exactamente, pero la pregunta que hay que hacerse es ¿a dónde quiere llegar Trump con todo este contexto general que se da en diferentes lugares del mundo? ¿A qué punto quiere llegar? ¿A qué instancia superior a todo esto pretende arribar con todo este artilugio, estas políticas de agresión y de provocación? Está intentando generar de algún modo una guerra directamente con China y con Rusia. No digo que así sea, pero cuando uno ve la política de los Estados Unidos, no le queda demasiadas posibilidades de encontrar otro porqué que eso, un enfrentamiento frontal y abierto con estas dos potencias, sin que duda, significaría realmente porque en todo caso, un desastre. Claro, hay otra pregunta que es importante plantearse y es si Rusia y China pensará la Casa Blanca, pensará el gobierno de los Estados Unidos que se van a quedar manicruzadas. Bueno, si... De hecho, fíjate, antes de escucharte un asunto más para ponerle en el ingrediente. Ayer, en la víspera, en la reunión del presidente Putin con el presidente de Francia, en Francia, era el presidente Putin el invitado, hablaron del tema y él dijo, bueno, ubicaremos los misiles donde sea necesario. Así es, y hay que recordar que en estos últimos meses Estados Unidos perdió un gran aliado con Turquía, ¿no es cierto? Turquía hoy podemos decir que ha pasado al bando de China y Rusia por torpeza de los Estados Unidos, y Trump tendría que saber que tanto Putin como el presidente chino Pin no son políticos a la europea, son hombres de acción y de decisiones rápidas. Creo que está jugando muy fuerte con dos políticos que saben jugar fuerte. Entonces, estamos en una situación muy, pero muy delicada. Trump piensa que China y Rusia son parte de esa Europa vaciada de contenido, sin personalidad, desgastada, vieja, antigua, ¿no es cierto? Y que se los puede llevar por delante, como se ha llevado a Francia, a Alemania, o arrastrar como ha arrastrado al Reino Unido fuera de la Unión Europea. Sí. Pero hay noticias para Trump que China y Rusia no son Europa. Exactamente. Me queda algo por preguntarte, Guadi, y tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos. Hay que necesariamente revisarlo en términos electorales de cara al 2020, y es la industria armamentística de los Estados Unidos, donde allí saben que tienen un gran aliado que es el presidente Donald Trump. ¿Qué hay de eso en esta necesidad de mostrar esta fuerza a través de los ensayos? Y lo que dicen además, que vienen más ensayos ahora mucho más sofisticados. Sí, sin duda así es, y esto no lo ha inventado Trump, esto viene de muy lejos, esta alianza entre el factor militar industrial y la política de Washington respecto al exterior de los Estados Unidos. Sin duda, el año que viene va a ser crucial para Trump, donde se decidirá o sí o no un nuevo mandato, y para eso quizás esté haciendo todo este tipo de ejercicios y mostrando músculo
y estas torpezas que solamente se pueden entender en un presidente salido de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Una de las órdenes de Trump es abandonar a Afganistán antes del 2020, dejar ese drama que los Estados Unidos han convertido al país centroasiático, abandonarlo a su suerte con unas negociaciones hechas en las apuradas, dejando millones de personas en manos en una próxima guerra que puede dejar muchos más muertos todavía, y él, Trump, por simplemente cuestiones electoralistas, pretende salir de Afganistán. Con esa responsabilidad se maneja Trump en el mundo, y creo que si sus asesores de campaña le señalan que no estaría mal una guerra con una potencia importante, la tendría. Trump es un psicótico, un loco, muy peligroso para el mundo. Así que hay que estar muy atento a lo que hace. Guadi, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. A ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima y muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Se daba esta noche aquí en Caracas, en Venezuela. Con eso los dejamos. Hasta mañana.